Fue el acto de homenaje a Pinochet, nuestro dictador, el que dio pie para que el ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick, se arrepintiera de haber respaldado y participado en la dictadura militar. Aunque sus declaraciones en rigor se grabaron un día antes del homenaje, o sea, un día antes del domingo pasado, fue en realidad ese contexto, la polémica generada, las protestas que estaban anunciadas, lo que empujó a Chadwick a decir lo que dijo. Aunque, política mediante, las declaraciones de Chadwick han terminado con matices. Primero, se declaró textual, profundamente arrepentido de haber formado parte de la dictadura por las violaciones a los derechos humanos que esa dictadura perpetró. Pero como en su partido, la UDI, esas declaraciones no cayeron bien, porque, deducción lógica, allí todavía algunos siguen valorando la dictadura y la participación en la dictadura. Bueno, finalmente Chadwick suavizó sus declaraciones iniciales. ¿Qué dijo después? Dijo de entrada que, siendo partidario de ese gobierno, textual, o sea, que sigue siendo partidario de él, agregó, textual también, me arrepiento de no haber hecho algo más, de no haber levantado la voz, no haber tenido una mayor preocupación y atención para haber tratado de evitar una situación que no me gusta y condeno con toda su fuerza, como fueron esas violaciones a los derechos humanos. O sea, una frase, ustedes la pueden ver, alambicada, llena de vericuetos, que logra camuflar, porque esa es la palabra exacta, camuflar su declaración inicial. Y está claro que quien se explica muchas veces se complica. Este episodio, en todo caso, permite precisar algunas cosas. Y lo primero es que se trató de una dictadura cívico-militar, no una dictadura militar. En ella participaron muchos civiles. Algunos de ellos están en la política, en el Parlamento y también en el gobierno. Por ejemplo, hay un partido oficialista que es Renovación Nacional, que tiene ni más ni menos que como presidente de su Tribunal Supremo a un abogado, que es Ambrosio Rodríguez, que fue un hombre conocidísimo, clave, por cómo desde el Ministerio del Interior, durante la dictadura, perseguía a los disidentes. Entonces, dictadura cívico-militar. Desde esa perspectiva es comprensible que los militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos aleguen. Y no porque sean inocentes, sino porque se sabe en el chivo expiatorio de muchos civiles que nunca fueron juzgados, ni siquiera políticamente, por su complicidad con esa dictadura y sus crímenes. Porque una cosa es indisociable con la otra. La dictadura es indisociable con sus crímenes. Resulta insólito entonces que partidos como Renovación Nacional y la UDI, que son partidos que en sus principios adhieren a la democracia, por ejemplo, no tengan normas internas que impidan que se realicen homenajes a Pinochet y su régimen. Lo otro relevante de las palabras de Chadwick al expresar este arrepentimiento por respaldar a un régimen que violó los derechos humanos es algo que en definitiva él sugiere, aunque no explicita. Y esto es que apoyó a esa tiranía sabiendo que se violaban los derechos humanos. O sea que no es que se haya enterado después de la violación a los derechos humanos, sino que mientras él se enteraba y sabía que se violaban los derechos humanos, siguió respaldando a la dictadura militar. O sea que fue capaz de seguir con esa adhesión a pesar de saber de las atrocidades. Este es un punto, a mi juicio, clave y gravísimo, porque en el fondo pone frente al espejo a muchos incluso en su partido, la UDI, que todavía hoy día siguen defendiendo a Pinochet sabiendo de esas violaciones a los derechos humanos. Chadwick en el fondo nos confiesa que puso por encima del respeto a los derechos humanos, que debiera ser un precepto absoluto, puso por encima a otros principios. Y desde luego, allí está el valor y el coraje de su testimonio, aunque después haya salido a matizarlo, a camuflarlo. Su afirmación, por lo tanto, también es una interpelación a los otros que, sabiendo de la violación a los derechos humanos, en ese momento también respaldaron a Pinochet y su régimen. Es inevitable entonces pensar en el mentor y en el maestro de Chadwick, en Jaime Guzmán, el ideólogo y principal sostén civil de la dictadura. Guzmán también supo de las violaciones de los derechos humanos, incluso en la primera hora del régimen, porque incluso intercedió por algunas personas conocidas, y pese a ello siguió colaborando con la tiranía. Y no solo eso, también formó a muchos jóvenes como Chadwick en esa monstruosa distorsión. Puso otras cosas por sobre la vida y la dignidad de los semejantes. Hay en esto una extraña concepción del cristianismo para uno como Jaime Guzmán, que era un devoto católico. Y es que probablemente lo que se necesita no es gente devota, porque fácilmente esa gente termina en el fanatismo. Lo que se requiere es simplemente un humanismo, gente que adhiera al humanismo, o sea, a la capacidad de ver en el otro un semejante y no ser indiferente a sus sufrimientos. Chadwick
yo creo estuvo cerca de eso. Y digo cerca porque no era necesario camuflar o matizar lo que probablemente sea, a estas alturas, un sentimiento genuino.